vamos a saludar y dar la bienvenida a nuestra conferencista central, la doctora Cintia Brizuela. Ella es de nacionalidad paraguaya. Es la actual especialista y referente en temas de inclusión educativa y garantía de derechos de la niñez con discapacidad para la Oficina Regional de la UNICEF, que trabaja con 35 países y territorios de América Latina y el Caribe. Cintia fue la viceministra de Educación de su país y antes de eso vivió y trabajó en Francia en el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos. También ha trabajado además como catedrática universitaria y ha dirigido programas de posgrado en gestión pública de los recursos humanos. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias por esta invitación, agradezco a todas las autoridades y es magnífico estar en un lugar donde estemos unidos por la inclusión. Entonces, la contribución que quiero traer hoy aquí, que es la visión desde la niñez y la adolescencia, que es la visión de UNICEF, es la que quiero compartir con ustedes en esta tarde, en esta noche. Para mí, estoy hablándoles desde el otro lado del Atlántico en este momento, pero para mí es un placer estar con ustedes en Colombia virtualmente y espero que esto sea una reflexión para que pensemos juntos qué significa educación y cuál es la visión de la educación y la inclusión en este contexto. Voy a compartir pantalla y me avisan, por favor, si la pueden ver. Estoy compartiendo en este momento. Sí, sí se ve. Ok, y ahora la voy a poner en modo presentación. Ok, entonces yo les decía que quiero hablarles de la educación inclusiva de la niñez y adolescencia con discapacidad en América Latina, que luego de lo que hemos vivido en los últimos 2 años en materia de educación a nivel global, tenemos el reto de reconstruir la educación sin las barreras, que esa es la definición de educación inclusiva, sin barreras, con la mirada en la diversidad. Ya estuve escuchando el final del panel anterior y con mucho placer escuchando lo que significa esa visión de una manera pragmática en la educación superior. Entonces ahora les quiero traer la mirada de la educación inclusiva pensando desde el inicio de la vida. Y un poco para contextualizarle, les quiero dar una mirada de cómo estamos en América Latina antes de la pandemia. Esta es como una foto de lo que ya sabíamos en América Latina y el Caribe, donde viven más de 8 millones de niñas y niños menores de 14 años con alguna discapacidad, y se estima que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes con discapacidad no están en el sistema educativo y que 50.000 de ellos están institucionalizados. En tiempos del COVID y durante la pandemia, por casi 1 año y medio de escolaridad, 1.500 billones de estudiantes a nivel global se encontraron fuera de la escuela en todo el mundo. De estos, 160 millones fueron estudiantes de América Latina y el Caribe y obviamente un 100% de la niñez con discapacidad. Reitero que 7 de cada 10 niños y niñas con discapacidad que no tenía acceso a una educación en América Latina y el Caribe representa alrededor de 7 millones de niños y niñas, pero este desafío se ha convertido aún mayor durante la emergencia sanitaria surgida a partir de la pandemia del COVID y ese llamado a llegar al 2030, a los objetivos de desarrollo sostenible, de no dejar a nadie atrás. Esta crisis global, esta crisis regional, nos pone y nos hace un llamado muy fuerte a todos los actores educativos, porque los niños que estuvieron fuera de la escuela en este periodo, no tenemos información todavía cuántos de ellos han podido tener acceso a la educación a distancia y cuántos de ellos ahora están regresando a la escuela, bajo qué programa y con qué apoyo.
Las dificultades se han manifestado de diversas formas: problemas para cumplimiento de medidas básicas de higiene, por ejemplo, el lavado de manos, obstáculos para mantener el distanciamiento social, barreras para el acceso al aprendizaje a distancias y otros servicios que se prestan a través del sector de educación, como la nutrición escolar, que es muy pertinente en América Latina y el Caribe, además de la afectación sobre su protección, que se ha visto en riesgo ante la situación que aumentada por el abandono, el castigo físico, violencias basadas en género, explotación, entre otras formas de violencia. Esa es una preocupación muy grande que venimos trabajando desde UNICEF, que tiene mucha relación con la ausencia del niño en la escuela. De manera general, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad también han tenido un escaso acceso a la educación a distancia por diversas razones: las limitadas capacidades técnicas y recursos disponibles, limitado enfoque integral de las políticas sociales desde la primera infancia hasta llegar a culminar la escuela y a lo largo de todo el sistema educativo, inclusive la universidad. Ausencia de materiales educativos en diseños universales de accesibilidad para el aprendizaje, la carencia de metodologías y estrategias alternativas para la equiparación de oportunidades y la disminución de las barreras, ausencia de recursos de enseñanza, incluyendo orientaciones y herramientas para padres, madres y cuidadores. Los desafíos entonces educativos que nos está dejando esta pandemia, que todavía seguimos en medio de la pandemia, es que urge la necesidad de que la educación para las niñas y los niños y adolescentes con discapacidad sea considerada de manera transversal en todas las políticas públicas, especialmente las políticas sociales y no solo las políticas educativas. Que el sistema educativo debe considerar a todas y todos los estudiantes en todos los niveles y en todas las escuelas públicas y privadas, escuelas regulares o escuelas de educación especial, ya que el sistema educativo general es uno solo. Y luego vamos a hablar un poco de esa transición de la educación especial hacia la educación inclusiva. Creo que todo a lo largo de este día ya se ha hablado mucho de eso, eh, pero quiero subrayar eso, que en nuestra región la contribución de la educación especial ha sido muy importante para las familias, pero eso no quiere decir que no tengamos que evolucionar y cambiar esa mirada, sobre todo de las políticas y cómo se atiende a la inclusión y la diversidad para todos los niños, con y sin discapacidad. Si bien la mirada es educación inclusiva, se puede incluir un enfoque integral, sobre todo en los más pequeños. Los servicios educativos deben complementarse y articularse con servicios de salud, nutrición, programas sociales y protección, como hablaba recién. Tomar la oportunidad de pasar entonces de un sistema de educación especial que segrega a un sistema inclusivo con un diseño universal para el aprendizaje. Algunas respuestas que hemos venido dando, como ejemplo nada más, una consolidación de equipos de apoyo, porque hay que establecer estas redes de apoyo, no solo para el sistema educativo, para las familias especialmente, pues esta situación nos ha obligado a redefinir lo que significa el apoyo a las familias. Constitución de un equipo asesor con expertos regionales reconocidos para apoyar a nuestras oficinas de país, que apoyan a su vez a los ministerios de educación, y las alianzas estratégicas con universidades, con organismos de personas con discapacidad, para generar abogacías, para generar recursos y materiales que no estaban disponibles y que ahora están disponibles, para generar participación de la niñez y adolescencia y dar la voz a su inquietud, escuchar lo que tienen que decir. Muchas veces las soluciones vienen de los propios niños y niñas. Solo para que sepan cuál es la visión de UNICEF sobre el tema de discapacidad, hay como 7 pilares sobre los cuales trabaja UNICEF con unos diferentes enfoques programáticos y transversales. Uno, que los niños con discapacidad son contados y tienen una mayor visibilidad en la recopilación de datos nacionales.
Esto tiene que ver y está relacionado con la Convención de los Derechos de las Niñez, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y basados en los ODS, estos 7 pilares. El pilar 2 dice que los niños con discapacidades son protegidos contra el estigma, la discriminación y otras formas de violencia. 3, que los niños con y sin discapacidad aprenden y juegan juntos, que este es el apoyo al sistema educativo y a desarrollar ese ejercicio de conectarse. 4, que las niñas con discapacidad tienen mayor acceso y oportunidades para realizar su potencial. Hay una marcada diferencia entre niños y niñas a nivel global. En nuestra región también, especialmente las adolescentes. 5, acciones concretas de los gobiernos para ratificar y aplicar progresivamente las convenciones de los derechos de la niñez y de los derechos de las personas con discapacidad. Y 6, con fondos para acciones humanitarias, que los fondos de acciones humanitarias que UNICEF, la E de UNICEF quiere decir emergencias, en la respuesta a emergencias, siempre UNICEF está presente, entonces que nuestras acciones humanitarias tomen en cuenta las necesidades de los niños y adultos con discapacidad para eliminar las barreras en vez de construir nuevas. Y eso quiero subrayar, que ahora tenemos ese ejercicio de pensar y repensar la educación, la educación basada en equidad, que es lo que dice el derecho. Decía una de las profesoras en el panel anterior que la educación es un derecho y la educación inclusiva es el derecho, que descubrimos de repente realmente puede atender las necesidades que esta pandemia nos está dejando a todos los niños sin discriminación, ¿no? Con y sin discapacidad, con o sin estado de vulnerabilidad, todos por igual. Entonces, la educación de todos por igual es la educación inclusiva. La Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad combaten los abordajes caritativos que consideran a los niños y niñas como receptores pasivos de atención y protección. Entonces, exigen que se reconozca a cada uno de ellos sin excepción como miembros plenos de sus familias, comunidades y sociedades. Esto implica sustituir esa noción de que se debe rescatar o curar al niño y para erradicar las medidas de las barreras físicas, sustituir por adopción de erradicar barreras físicas, culturales, económicas. Y subrayo aquí, debería poner eso en rojo, de actitud, de comunicación y de movilidad que impiden la realización de los derechos de la infancia, incluyendo el de participar activamente en la toma de decisiones que afectan a su vida cotidiana. Solo para recordar cuál es el enfoque del modelo social y de derechos versus el del modelo médico. El del modelo médico, uno piensa, ay, pobrecito, esa persona está deficiente y no puede subir las escaleras para votar. Y el modelo social y de derechos dice, pero es absurdo que se ponga la mesa de votación allá arriba de la escalera, porque es una vergüenza que el sistema no permita a todas las personas de participar, ¿no? Entonces, lo difícil es que la ciudad, que el sistema, que la comunidad está discapacitada y no la persona. Entonces, eso dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hablamos de diversidad funcional por el ambiente, más el ambiente, eso es lo que hace la discapacidad. Entonces, una persona con una diversidad funcional no está necesariamente discapacitada, se discapacita cuando se le pone en un contexto y en un ambiente que no está adaptado para incluirlo. Entonces, estamos hablando cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de una necesidad de la equiparación de oportunidades. Entonces, estamos hablando de que tenemos que conocer quiénes son nuestros alumnos, tenemos que conocer nuestra comunidad y adaptar el ambiente, el sistema, para poder llegar y conectarse a ese alumno, para poder medir efectivamente, y acá hay una palabra de evaluación y de medición, efectivamente la evolución de sus potencialidades. Quiero compartir con ustedes un video muy breve de inspiración.
Había una vez dos niñas. Eran como tú y yo. La primera de las niñas tenía una madre que la amaba, que se aseguraba de que creciera saludable y fuerte, Una madre lleva a su bebé al centro de vacunación. y que tenía la suerte de tener acceso al agua potable. Cuando llegó el momento, fue a la escuela con su hermano Una niña en el retrete. Una niña va a la escuela con su hermano. y pudo aprender en un ambiente seguro, hacer amistades duraderas y realizar sus sueños. Una niña crece junto a sus amigos y termina la escuela. Ella se gradúa y se hace médico. La segunda niña también tenía una madre que la amaba, Una madre que lleva a su bebé pisa una mina de tierra. pero su madre murió y el futuro de la niña cambió. En lugar de recibir amor y cuidado, la niña era escondida. Una niña sin piernas mira a su familia comer por el ojo de la cerradura. Era la última en recibir comida y agua potable. Usa un balde como retrete. Mientras otros iban a la escuela, ella se quedaba en la casa. Su hermano va a la escuela y la deja en la casa. Se hizo vulnerable al descuido, la violencia, el abuso y la explotación. Se burlan de ella en la escuela. Su sociedad no era inclusiva y ahora ella está marginada. Mendiga en la calle. Pero, un momento, ¿qué pasaría si, en lugar de abandonar a la niña, invirtiéramos en ella? La madre pisa la mina, pero el bebé sobrevive y se le suministra una silla de ruedas. Si le dijéramos no a la estigmatización y discriminación, La niña come con los demás en la mesa. si le diéramos acceso económico al agua, el saneamiento y la higiene, y nos aseguráramos de que pudiera ir a la escuela igual que los niños sin discapacidad. Usa un retrete accesible y habla con sus amigos en la escuela. Termina su carrera y se hace de médico. Yo le llamaría a eso una buena inversión, porque el costo de la exclusión es más alto que el de la inclusión. Construyamos juntos una sociedad inclusiva. Niños y niñas con discapacidad son primero y principalmente niños y niñas. A todos los niños y niñas les corresponde todos los derechos humanos y libertades en igualdad de condiciones. Invertir en la infancia. UNICEF. Bueno, ese era un poco un video para ponernos en la imagen de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de inclusión educativa y la educación inclusiva, que es un derecho para todos, y algunas recomendaciones fundamentales cuando hablamos sobre la niñez con discapacidad, que es ratificar y poner en marcha la convención. Yo sé que Colombia ya está muy avanzado en este tema y el marco político legal del país está en línea con todas las convenciones. Luchar contra la discriminación y mejorar la concienciación sobre la discapacidad entre el público en general. Eliminar las barreras de la inclusión para que todos los entornos infantiles, escuelas, establecimientos de salud, transportes públicos y demás, faciliten el acceso y alienten a la participación de todos. Poner fin a la institucionalización. No, vimos que son unos 50.000 niños en nuestra región. No es un caso muy grave en nuestra región como en otras regiones del mundo, pero eso es muy importante porque el derecho, el apoyo y la atención que la familia y un contexto familiar puede dar al niño sin discapacidad o con discapacidad es básico, eso lo sabemos, ¿no? Y eso especialmente para una educación inclusiva de calidad, con un acceso integral a la salud y a otros beneficios sociales, es muy importante para que este niño, esta niña, pueda llegar a la universidad. El apoyo a las familias, como ya se venía mencionando, y avanzar más allá de las normas mínimas, de hacer lo mínimo necesario solo para que cumplir con lo que estaba establecido y no buscar innovación.
avanzar más allá de las normas mínimas, coordinar servicios en todos los sectores, incorporar a los niños y adolescentes con discapacidad en la toma de decisiones, promover un programa de investigación concertado a escala mundial sobre discapacidad para generar los datos fiables y comparables, porque siempre decimos que no hay datos suficientes disponibles o datos concretos. Sabemos que eso es necesario para una buena planificación. Para que las universidades puedan conectarse con sus alumnos, debemos saber quiénes son esos alumnos, ¿cierto? Para cualquier toma de decisiones a nivel local, a nivel de estado, a nivel regional, son necesarios los datos fiables y comparables. Entonces necesitamos que la educación superior se sume y una sus esfuerzos para promover un programa de investigación concertado, y que tenemos que saber que solo así podemos sobreponer la exclusión, como nos decía el video. Hablando de video, tengo otro video que es aún más corto para inspirarnos de pensar y de hablar sobre una sociedad inclusiva por y para todos y todas. ¿Qué significa eso para cada niño? Y un mensaje de parte de ellos que quería compartir con ustedes. Logotipo de UNICEF. Logotipo de la discapacidad. Cuando quiero ser grande, quiero ser piloto. Lo que quiero ser cuando sea grande es meteorólogo. Me gustaría ser maestro o policía. Chef o dentista. Niños y niñas con discapacidad de todo el mundo en sus aulas. I've seen it all around. Para mí, derechos del niño significa que tanto los niños sordos como los que pueden oír tengan las mismas oportunidades de ir a la escuela. Los padres no deben ocultar a sus hijos con discapacidad en la casa. Deben llevarlos a la escuela. Имеешь право ходить в школу. Tengo derecho a ir a la escuela, a que me traten bien, a estudiar música, a hacer ejercicio, a salir con mis amigos. Cualesquiera sean las condiciones y los servicios en esos centros de atención residencial, nada puede reemplazar a una familia. Trátennos por igual, valórennos por lo que somos y lo que podemos hacer, no por nuestra apariencia y por lo que no podemos hacer. Algunas personas piensan que somos inferiores, y eso no es verdad. Sometimes I'm not having it. A veces no es tan fácil para mí como la gente cree, pero hay que esforzarse mucho. Creo que hay una diferencia entre solidaridad y empatía. Cuando la gente es solidaria, me hace sentir como que no puedo hacer nada. La carga de mi vida es osteogénesis imperfecta, un trastorno genético que hace que mis huesos sean frágiles y se rompan fácilmente. Quiero que la gente me vea como una niña que es vulnerable físicamente, pero que tiene fuerza mental. Mi discapacidad no me ha impedido hacer nada. Надо выходить на улицу. Tenemos que salir y mostrarle a los otros que existimos. Hay que disfrutar de la vida sin preocuparse de lo que los demás piensen de nosotros, o de lo que alguien nos diga, o cómo nos mire. I am moving. Avanzo junto con el mundo, porque discapacidad no es incapacidad. Niños y niñas con discapacidad practicando deportes, haciendo música y actuando. En el deporte o lo que sea, hacemos lo más importante, que es esforzarse y ser honesto. Una vez que logramos eso, podemos superarnos. Los niños con discapacidad se merecen y tienen derecho a todo. No hacen nada sobre nosotros sin nosotros. Logotipo de UNICEF. Logotipo de la discapacidad. Logotipo. Entonces, con esta inspiración de estos niños valientes que nos recuerdan que tenemos que conectarnos, tenemos algunas preguntas por resolver en estos tiempos de COVID-19. ¿Cómo utilizar las tecnologías y dispositivos de asistencia para lograr una educación a distancia positiva?
por ejemplo. Hay mucha investigación aún por hacer, hay mucha innovación todavía por desarrollar. El papel primordial que tienen las universidades en este sentido es enorme. La contribución que puede traer a buscar respuestas a estas preguntas sin resolver es muy importante. La conectividad a Internet es la única vía de realizar educación a distancia, es decir, cómo superar el foco en solamente desarrollar metodologías para una educación en línea y no el amplio sentido de lo que es una educación a distancia. Cómo resolver los problemas de crear nuevas respuestas para reconstruir una educación que no deje a nadie atrás. Cómo orientar el rol de las familias en la educación de sus hijos e hijas. Cómo priorizar en el desarrollo de las competencias, el desarrollo social, el desarrollo emocional, aprendizajes para la vida, más que solo académicos. ¿Cómo podemos sensibilizarnos también y acercarnos a lo que significa educación en la diversidad? Desde lo que aprendimos con un trabajo que hicimos en UNICEF que se llama Desarrollo Infantil Temprano, para el cuidado para el desarrollo infantil y apoyo con las familias, debemos continuar hacia el periodo preescolar y escolar, en esas transiciones. Esas transiciones entre la educación primaria, la educación secundaria, entre las transiciones a la educación secundaria hacia la universidad. La participación, nada sobre nosotros sin nosotros. Eso quiere decir que hay que incorporar voces y aprendemos mucho cuando incorporamos voces de todos y de toda la comunidad escolar. Institucionalizar y escalar las innovaciones. Monitorear y evaluar. Comunicación para el desarrollo. Manejar y trabajar el concepto de diversidad que aún nos falta mucho porque uno de los grandes desafíos, aparte de la recolección de data, es sobreponerse a la barrera más grande que tenemos todavía, que es el estigma de que en el fondo los niños, las niñas, los adolescentes con discapacidad no pueden aprender, igual que sus pares sin discapacidad. Entonces, ese es un estigma dentro de la educación que tenemos que trabajar. Y ese es un estigma por el cual yo les invito a sumarse, a desarrollar conexiones con personas con discapacidad, porque solamente podemos conocer si es que nos acercamos. Solamente sabemos que existe la diversidad, que existe personas con discapacidad y qué significa cuando nos acercamos y las vemos. Y que todos significan todos, también es otro concepto que tenemos que manejar. La inclusión y la equidad son la base del principio de que la educación es un derecho humano. La inclusión y la equidad son estos trabajos que venimos haciendo y los cuales yo les invito a las universidades de participar, y que la educación, como ese proceso de enseñanza y aprendizaje, que cuando nos preocupamos en serio pasamos entonces de un acceso universal al aprendizaje universal. Aprender a través de una enseñanza inclusiva, entonces es el derecho de cada niña y de cada niño. Y yo le decía que nuestras mayores barreras para ese desarrollo y la expansión de un sistema educativo inclusivo y de una última instancia la creación de un cambio social que abarque todo y que haga un lugar en la sociedad para todos, no son esos antiguos edificios escolares ni la escalera empinada que yo les mostraba hace rato solamente, ni tampoco los transportes públicos que nos ofrecen anuncios con audio para una persona ciega o que todavía no hayamos aprendido las señas básicas para comunicarnos con personas sordas o educadores que no tienen la capacitación adecuada sobre cómo adaptar curricularmente sus materiales, porque las verdaderas barreras para la educación, reitero, inclusiva, son los prejuicios poco sólidos y las creencias vinculadas al estigma, construidas a partir de una ignorancia, debido a que poca o ninguna conexión
con personas y especialmente con niños con discapacidades, puesto que nuestras escuelas históricamente no han sido escuelas inclusivas. Entonces, ¿cómo podemos aprender si no nos acercamos y no conocemos? Esta falta de acercamiento para conectarse ha mantenido nuestras mentes cerradas a las vastas habilidades y recursos sin explorar que los niños con discapacidades pueden contribuir al beneficio de la comunidad y de toda la humanidad. No podemos saber hasta que lo sepamos, y por lo tanto es fundamental que comencemos a comprender las normas culturales que excluyen a las personas con discapacidad mediante preguntas amables y curiosas con nosotros mismos y sobre nuestros propios prejuicios y prejuicios personales. Entonces, una vez que se lleva a cabo esta reflexión y que se ha realizado una educación de sensibilización sobre la discapacidad, es posible disipar el estigma cultural más grande que existe, que yo les mencionaba hace rato, en nuestras culturas, que un niño con discapacidad no puede aprender, un niño con discapacidad intelectual no puede aprender. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si ese es el estigma que tenemos adentro y tenemos que preguntarnos, así no podemos construir, avanzar, destruir barreras que impiden la inclusión. Comprender claramente que la educación es un derecho humano genera un efecto en cascada al construir asociaciones basadas en la defensa que incluyen a niños y adultos con discapacidades en todas las fases, en todos los planes. Al cuestionar nuestras creencias sobre la validez y establecer relaciones basadas en la experiencia de trabajar juntos con personas con discapacidad, al trabajar juntos con personas diversas, con diversidades funcionales, al cuestionar esas creencias, podemos entonces una por una eliminar las barreras de la educación inclusiva para lograr ese cambio social que estamos buscando. Entonces las soluciones de todos nacen de todos y por lo tanto todos deben formar parte de los procesos de cambio. Y esa articulación de todos los sectores debe venir de un amplio y coordinado espacio de participación, como el que hoy empezamos a realizar aquí en esta conferencia. Comunicarse, hablar, ser escuchado, transmitir un mensaje y luego ser comprendido, respetado y respondido. Y les dejo con una frase parafraseada a Paulo Freire que resume esta visión. A quien se le impide aprender, se le niega el mundo. Y lo que es quizá más grave es que el mundo tampoco puede cambiar si todas las personas no están incluidas. Entonces hagamos ese paso por la inclusión y empecemos con nuestras propias creencias y el desarrollo de lo que significa para nosotros una educación inclusiva. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a la doctora Cintia Brizuela, oficial de educación en UNICEF, por esta tan interesante e importante ponencia que nos deja muchas ideas y mucho aprendizaje.